Buenas noches. Hoy nos encontramos con el doctorante Uri Márquez Mendoza para comentar el primer capítulo de la lógica orgánica de José Vasconcelos, nominada La lógica y sus estructuras. Pues sin más, le damos la palabra a nuestro estimado Uri. Gracias. Sí. Este primer capítulo que abre todo el libro está dedicado básicamente a definir lo que entiende por lógica orgánica, pero sobre todo lo que es la lógica referida a sus partes constitutivas, es decir, a su estructura misma, dentro del marco de lo que yo podría llamar una metafísica fuertemente basada en la filosofía de la ciencia. Es algo novedoso, por lo menos para la fecha en la que se publica el libro, 1945, y en México, presentar un trabajo de esta índole, sobre todo porque la metafísica, como se entiende en este momento, pues versa más sobre cuestiones ontológico-fenomenológicas en un sentido continental, es decir, eh, más adscrito a las filosofías anglosajonas o germanas y no elaborando una metafísica propia, es decir, una metafísica mexicana, que sobre todo se sustente en estructuras científicas, ¿no? Es decir, en una recursividad crítica, que pues por supuesto que adelanta muchísimo, muchísimo lo que se trabaja actualmente en filosofía de la ciencia, aunque hay que precisarlo, ¿no? Obviamente en términos muy generales. Y bueno, pese a ello, Vasconcelos logra de manera muy acertada configurar esta idea de estructuras lógicas, ¿no? Basadas en este cuerpo metafísico de la filosofía de la ciencia. Es que un autor ya comentado por él, que es Whitehead, en inglés Whitehead, que eh, él era físico, físico inglés, y trabajó esta cuestión relacionada a las teorías del relativismo, y sobre todo en un nivel, bueno, operando sobre todo en un nivel mesoscópico, y también macro, es decir, a nivel cosmológico de la materia. Y bueno, aquí Vasconcelos parece conocer muy bien la obra de él y también de otros autores de filosofía de la ciencia, lo que le permite elaborar y plantear estos conceptos lógicos que deben sobreponerse como materia concreta a la lógica formal, es decir, al espacio de la lógica orgánica. Y bueno, esto aclara en gran medida por qué es orgánica, porque no es una lógica formal o una lógica dialéctica, ¿no? Y bueno, en ese sentido, él comienza planteando unas condiciones del conocimiento, es decir, invita al lector a replantearse unas, unos modelos a priori, sobre todo tres modelos a priori, de la experiencia, que son el modelo mental, el modelo ético y el modelo estético. Claro, con el sustrato metafísico, no de la sustancia, sino del proceso. Esta es la novedad, ¿no? Es decir, basándose en una filosofía del proceso de manera muy temprana que le dota a la propuesta de una lógica orgánica de modelos deductivos, como lo señala Vasconcelos, que puedan superar la base de las categorías aristotélicas y las condiciones espacio-temporales o cronotópicas de Kant. Eh, y bueno, en ese sentido él también propone estas categorías que las discute de manera general, pero muy amplia y muy precisa, hay que decirlo, eh, que son la de abstracción, las diferencias entre juicio y pensar y conocer, la radiación, la polaridad, la cuestión del tiempo y del espacio, que no son lo mismo, la coordinación también, la graduación, la intensidad, la función, tomada de filosofía de la ciencia, por supuesto, del campo del cierre categorial de la física, ligadas a las matemáticas, la elasticidad de los modelos, de los tres modelos a priori, eh, y la coordinación sobre todo, que es, a consideración de Vasconcelos, un concepto fundamental para unir lógica
con el órgano, es decir, con la materia viva, que es, por supuesto, irradiación energética, basada en otros conceptos como el caso de la irreversibilidad, es decir, la energía como tendiendo a lo amorfo, habilidad del trabajo, que es la energía de utilización, y que está presente, por supuesto, en los cuerpos orgánicos. eh, y la cuestión de lo cualitativo, parte de estos tres fundamentos a priori, de estos tres modelos, bueno, que él entiende como inteligibilidad y arreglo de elementos existenciales y apreciación regida por estos a priori, sobre todo por los a priori ético-estéticos, que pareciera en ese momento no estar también en la discusión de los lógicos mexicanos. Mm, Bueno, por lo que se puede notar, es una obra de gran envergadura. Otros conceptos basados en esta filosofía de la ciencia son la orientación y la estructura también, como parte de estos a priori orgánicos, y sobre todo las estructuras funcionales, es decir, basadas en la idea de función. Y aquí vale la pena rescatar la definición que él da de función. Es, por función, nota una relación determinable de dos conjuntos de valores, es decir, dos conjuntos que pueden ser numéricos o ya de una magnitud física representados por variables x, y, y que cada valor se elija del primer conjunto, es decir, del conjunto X, que corresponde a uno o más valores del conjunto Y. Así existe una función entre los dos conjuntos que es, y hay que subrayar esto, la relación fija que permite pasar del valor X al valor Y. Básicamente, esta idea de función sirve como engranaje en la estructura orgánica de estos a priori de la conciencia, ¿no? Del pensamiento, del propio pensamiento orgánico, por tanto, de cómo opera también la lógica y ahora sí en un sentido más general, ¿no? Y bueno, la diferencia también entre operaciones lógicas, ¿no? Es decir, el concepto de abstracción como traducción del pluralismo de la realidad a un concepto, es decir, a las operaciones deductivas. Y bueno, él va a entender por conocer una coordinación, otra vez rescatando el concepto de coordinación del cierre categorial de la física, una coordinación de estos conjuntos, es decir, de estas estructuras funcionales. Y el conocer no es lo mismo que el abstraer, ¿no? Esto es la precisión y la crítica, que también ya estaba presente en la introducción, frente a los posicionamientos fenomenologistas de la tradición germana, pero también frente a la tradición analítica inglesa, ¿no? A la tradición lógica, que es básicamente numérica y que no apercibe, como quiere insistir Vasconcelos, esta diferencia entre el conocer o coordinación de conjuntos y la mera abstracción, ¿no? Y nos dice que también el pensar no es razonar, sino referir lo particular a lo general para crear un mundo conceptual ficticio. Por tanto, tampoco se puede identificar el pensar con el conocer. Y claro, esto no los hace excluyentes, ¿no? Porque todos forman parte de esta operación de la lógica orgánica. Parece aproximarse mucho a la propuesta metodológica de una holización de la materia en sus tres dimensiones y por supuesto tomando en consideración la materia general. Y bueno, asemeja mucho a la idea del holos, ¿no? El conjunto y la reconstitución de sus partes, eh, propuesta ya actualmente por el materialismo filosófico. Nos dice que el conjunto se explica como una porción de un todo y ese todo es concreto y orgánico, necesariamente concreto y orgánico. Dentro de las operaciones deductivas, que por supuesto traducen, ¿no? Una realidad plural a categorías o conceptos fijos o también elásticos, em, hay también una operación inductiva que nos pone en contacto con las sensaciones, es decir, con el registro de regularidades del proceso orgánico. Es decir, ya puede ser el proceso orgánico sensoriomotor o también de la realidad externa, ¿no? Externa a la conciencia, ¿no?
y que esto debe ser considerado también en las operaciones de la lógica. Insiste mucho por eso en la diferencia entre juicio y operaciones lógicas, formales, ¿no? Y cuando entramos al campo del juicio, que el juicio, por supuesto, era hasta ese momento identificado con la retórica, y bueno, sigue siendo identificado con la misma, para Vasconcelos se, se dota también esta de una carga afectiva, como también lo identificó la retórica, pero más que afectiva, que afecta a las operaciones no de abstracción, sino de decisión, es decir, del pensamiento. Entonces, cuando hablamos de juicio, se operan con juicios, es decir, se elaboran discursos. Y las operaciones inductivas y deductivas van en relación a esto, ¿no? Asemeja muchísimo también a estas propuestas del filósofo mexicano Eli de Gortari, ¿no? En su introducción Bueno, yo podría señalar básicamente esto, que es el resumen, desde este modelo orgánico que él plantea, eh, y por supuesto los tres a prioris, ¿no? El mental, el ético y el estético y las coordinaciones que se dan, ¿no? Que es básicamente la coordinación entre el logos moral y el sentimiento, la afección, ¿no? El pathos. Eh, bueno, hasta ahí. Perfecto. Estimado Uri, yo también solamente agregaría a esta exposición que hace sobre el capítulo primero, en la importancia que José Vasconcelos apunta respecto al proceso como elemento lógico, ¿no? Este proceso como elemento lógico implica comprender el fenómeno, eh, digamos, como una correlación de dependencia serial constituida por un antes y un después, ¿verdad? Y aquí es también importante porque Vasconcelos afirma que suele confundirse la noción de procesos con la de causa, ¿no? Aunque no estén excluidas, ¿no? El proceso contiene algo más que la causa, ¿no? Afirma el pensador mexicano. En la lógica orgánica, por lo tanto, la matemática tiene un papel importante, ¿no? Pero reducido. Con la matemática, para Vasconcelos, se desarrolla el límite de la identidad respecto a la cantidad y las relaciones que de ella pues se puedan deslindar, ¿no? En la tesis de Vasconcelos, por lo tanto, un conjunto, como tú ya bien habías afirmado, conduce a un resultado constructivo y creador. Por ejemplo, y va colocando pues, algunas especificaciones de esos conjuntos, el mundo atómico, el mundo biológico, ¿no? Y el cosmos, ¿no? También pone este tipo de alusiones. También Vasconcelos, cuando alude a una estructura, la define como el conjunto de factores indispensables para integrar un elemento simple y complejo, ¿no? De ahí que para Vasconcelos la lógica orgánica posibilite coordinar determinados conjuntos y la coordinación de estos conjuntos se da a través de tres etapas del pensamiento, ¿no? La primera es el reconocimiento de los conjuntos diversos en que se descompone la realidad. En segundo lugar es la relación de grado, más bien de jerarquía, que liga los diversos conjuntos. Y el tercer apartado es precisamente la escala de estas jerarquías que son recursadas a través de la conciencia, ¿no? Según el fin en que se dirige la acción. Esto es lo que posibilita, y con esto cierro, también la alusión de la continuidad y discontinuidad, tanto nociológica como ontológica, ¿no? Porque Vasconcelos se da cuenta que existe una independencia, pero también una conexión de estos conjuntos a través de la cribación eh, que posibilita la conformación de órdenes nociológicos específicos, ¿no? Y creo que este primer capítulo es sumamente sugerente porque creo que es una manifestación análoga, si podemos decirlo, a la plástica mexicana de inicios del siglo XX, ¿no? Es decir, la lógica orgánica de Vasconcelos sería una forma analogada de las posturas plásticas postrevolucionarias, ¿no? Es decir, tratan de beber y abrevar
de las corrientes que vienen del extranjero, pero tratan de hacer una síntesis propia, ¿no? O una síntesis desde las coordenadas mexicanas. Y eso es sumamente sugerente porque es algo que se va a ir perdiendo poco a poco después de la institucionalización eh, por ejemplo, no sé, estoy pensando en el caso de la historia o de otros campos de las humanidades. Y que estos pensadores todavía están configurando, replanteando y repensando estas problemáticas a la luz de una etapa postrevolucionaria, ¿no? Y eso creo que también les da un cierto margen de plantear ideas muy originales, novedosas, arriesgadas, ¿no? Que se pueden hacer críticas, pero son sumamente arriesgadas y muy interesantes. Y bueno, yo con eso finalizo. Muchas gracias, este Maduri, y pues finalizamos la sesión.